satisfacción, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Se levanta el cuarto intermedio. Continuamos la sesión. Concejalas. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que no sabemos lo que ha pasado en función de que hemos tenido una labor parlamentaria. Y en la labor parlamentaria, que generalmente no se habla y no se dice lo que se acuerda, en estas circunstancias sí nos obliga a mencionar. En la labor parlamentaria lo que se consideró y se trató fue el orden del día. Orden del día que además no fue entregado en tiempo y forma como establece precisamente nuestra reglamentación. Pero como habíamos asumido un compromiso con el señor Intendente el pasado día martes, en la sesión inaugural, a los efectos de sesionar hoy para darle ingreso, fundamentalmente, a dos expedientes que al Departamento Ejecutivo Municipal les interesa. Fue así que hemos asumido ese compromiso y hoy estamos aquí, a pesar de que las reglamentaciones vigentes fueron vulneradas, empezando con la presentación del orden del día. Pero hemos puesto la voluntad para tratar estos temas y hemos hecho sugerencias al respecto para dinamizar esta sesión. Pero nos encontramos de repente con una sorpresa en la cual sí habíamos quedado de acuerdo en la labor parlamentaria que el concejal Rominante iba a proponer que todos los proyectos de resolución iban a ser apartados y tratados en su conjunto. Y resulta que hace una moción de lo más rara y se pone a consideración que no sabemos ni de qué se trata. Primero, antes que nada, para conocimiento, algunos sabrán, quizás otros no, pero para los que no saben, nuestro reglamento, el Honorable Consejo Deliberante, es muy claro en cuanto a la presentación de los proyectos. Y hay distintas formas de presentarlos, de manera escrita o en voce. Pero también nuestro reglamento establece claramente cómo deben ser tratados. Una vez finalizados los asuntos entrados, se deben considerar los mismos. Pero se deben considerar como está establecido precisamente en nuestro reglamento. Artículo 151, señor presidente, y voy a tomar la licencia de leer. Los expedientes que no tengan despacho de comisión, salvo que se trate de una resolución, porque la resolución no tiene despacho, o al igual que una comunicación o declaración, deberán tratarse de la siguiente manera. Se requiere el voto de los 2/3 de los concejales presentes para solicitar el tratamiento. Primer paso. En el segundo paso, se requiere la simple mayoría para constituir el cuerpo comisión. B. Emitir despacho. C. Levantar el estado de comisión. Habla clarito nuestro reglamento, artículo 151. Los expedientes que no tengan despacho de comisión, resolución de comunicación o declaraciones los incluyen, porque estos actos administrativos del cuerpo no requieren precisamente de eso. Entonces, aquí lo que se ha planteado es una cosa que desconocemos y se ha puesto a consideración, que además, antes de contabilizar las manos, usted, señor presidente, ya dijo la palabra aprobado, cuando en realidad yo vi 2 o 3 manos que se levantaron y ninguna otra. Pero además, no solamente eso, que no se aprobó el ingreso ni mucho menos el tratamiento. Así que incluye todo. No hay ingreso absolutamente.
Señor presidente, estoy haciendo uso de la palabra y hay diálogo en el recinto. Continúe el uso de la palabra. Por lo tanto, que quede que conste en acta, en la versión taquigráfica de lo que se ha planteado aquí, y que si hubo algún tipo de procedimiento previo a la aprobación de las resoluciones, que sí habíamos acordado tratarlas en conjunto, se puso algo de consideración que no se ajusta al reglamento y desconocemos el mismo. Pero además de eso, en esta primera sesión ordinaria que venimos aquí por una voluntad política y un pedido del señor intendente, resulta que aparece algo escondido aquí de repente, una maniobra que no es clara y que esto afecta realmente a la política, y cuando se pretende que la convivencia en un ámbito de discusión y colegiado sea de manera plena. Esto no se contribuye. Es más, en la previa también debo confesar que el concejal Valle me planteó que todo lo que se va a resolver es pasar a comisión. Entonces, me parece que es muy poco prolijo en un cuerpo donde estamos en las bancas 9 a 9, en la banca donde estamos 9 a 9, se falta el respeto de esta manera a la mitad del cuerpo. Entonces, señores, nosotros representamos a un sector de la sociedad y tenemos legitimidad al igual que ustedes. Entonces, el respeto empieza por ahí. El respeto empieza precisamente por considerarnos iguales. Y si lo querían aprobar en coche, lo tuvieron que haber planteado en la labor parlamentaria. Ahora, ¿cómo se reconstruye esta confianza política que nos estamos tratando de dar entre los miembros de este cuerpo? ¿Cómo se reconstruye esta confianza política en una primera sesión del año? Entonces, hemos dado signos desde la oposición muy importantes, desde el 10 de diciembre a la fecha. Hemos asumido un compromiso con la ciudad y con las cosas que el Departamento Ejecutivo Municipal necesita para ejercer transformación en la ciudad. Y estamos de acuerdo y vamos a acompañar todas esas cosas. Ahora, esta es la respuesta. Esta es la respuesta que recibimos. Entonces, yo no me olvido que después del 10 de diciembre hemos consentido en sesión extraordinaria avanzar en temas que eran muy importantes para el municipio. Y no hemos prestado ningún cuestionamiento. Al contrario, hemos contribuido para mejorar la norma y para garantizar lo que el Ejecutivo Municipal necesitaba se produzca de manera seria. Entonces, aquí se ha violado el reglamento, pero lo más grave, como me apunta y lo que estaba por decir la concejal Gómez, se ha violado no es que se ha violado, se ha visto mediada una confianza política que estábamos conversando, porque resulta que nos mentimos acá entre nosotros. Y esto es lo más grave de todo, ¿no? Esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Vinimos para una cosa y nos encontramos con otra. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Entonces, aquí, este es un cuerpo deliberativo y como tal, nosotros vamos a exigir que las cosas se discutan. Y una vez avanzado el debate, como establece nuestra norma, como establece nuestro reglamento, y si es necesario, si no nos ponemos de acuerdo, se someterá a votación. Pero de la manera que proponen avanzar en las cosas, me parece que no es lo más apropiado. Y la verdad que hoy teníamos la oportunidad de mostrar una unidad y un trabajo en conjunto, y resulta que aquí está la prensa y la gente, y se va a llevar nuevamente la peor de las impresiones. Entonces basta también con estas cosas. Yo no tengo problema con el oficialismo, ni le quiero complicar la historia ni la vida. Esta es mi ciudad, yo aquí vivo y quiero lo mejor para mi ciudad con cada uno de los 19 concejales. Entonces estos procedimientos no son los adecuados en
confianza que venimos tratando de generar entre nosotros. Nos mentimos en la cara. Esto no se planteó en la voz parlamentaria. Y encima ni se escuchó ni se entendió lo que se dijo y cuál fue la propuesta. Entonces, tampoco hubo ingreso, tampoco hubo nada. Y me parece que es una cuestión por demás desprolija. Y siento, más allá de todo, que no nos pone a la altura las circunstancias en las cuales me debo incluir. Yo no quedo al margen de esta situación, porque esto es un cuerpo colegiado. Y realmente, señor presidente, lamento mucho la falta y la capacidad de poder discutir las cosas y de imponer y buscar un ataque, un mecanismo como se ve que se pretende. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué cambiamos la mano? ¿Por qué cambiamos la jugada? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Cuáles son los temores o los miedos que puede haber? Si acá tenemos un objetivo común que es la ciudad. Porque yo recuerdo, señor presidente, que en la sesión inaugural usted nos planteó a nosotros que íbamos a empezar a sesionar el jueves de la semana siguiente, habida cuenta que quedaban solo 48 horas para armar la sesión. Sin embargo, el señor intendente se acerca y nos pide sesionar este día jueves para darle ingreso a dos temas vinculados con el transporte y los residuos de la ciudad. Por lo cual dijimos que para darle ingreso a esos expedientes no había ningún problema y nosotros en ese aspecto hemos avanzado. Y hoy estamos aquí dando respuesta a esa solicitud hecha por el señor intendente en la sesión inaugural. ¿Y con qué nos encontramos? Con una situación que ninguno de nosotros sabía, una cuestión que no se acordó en la labor parlamentaria, porque la labor parlamentaria para eso está, para eso existe la labor parlamentaria, para que nos pongamos de acuerdo y resolvamos una sesión de manera prolija y hacia adelante. Entonces, señor presidente, que quede absolutamente claro en la versión taquigráfica que lo que aquí se puso a consideración no fue tal, y si hubo algún procedimiento no fue lo que está establecido en el artículo clarito, lo que establece nuestro reglamento. Gracias, señor presidente, y además mociono que avancemos con el orden del día como corresponde, que avancemos como está establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Orgánica, señor presidente, en el cual el orden del día es el siguiente: A, asuntos centrados; 1, notas oficiales; 2, notas particulares. Puedo seguir leyendo, está claramente definido y como está establecido, señor presidente, en la convocatoria efectuada por el tema. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, en primer lugar, creo que tenemos que retomar la sesión tal cual está establecida en el orden del día. Discutir, voy a usar sus palabras, esta discusión estéril que ha provocado la bancada del oficialismo con anuencia de la presidencia, nos está conduciendo a un debate absolutamente por fuera de la legalidad, por fuera de la formalidad, por fuera del reglamento y por fuera de lo que establece la Carta Orgánica y la Constitución Provincial. Cuando un cuerpo colegiado como este trabaja, lo hace dentro de las formas y de las normas establecidas. No estamos acá ni siquiera en la categoría de un club que no tiene ni siquiera objeto. Señor presidente,
Los proyectos deben ingresar en tiempo y forma, incorporarse al orden del día y si hay alguna excepción o caso de urgencia, el propio reglamento establece las condiciones en las cuales deben incorporarse esos proyectos. Al momento previo a la solicitud de cuarto intermedio votada irregularmente, no sabemos qué es lo que pasó, no sabemos qué es lo que se propuso. Una moción que no está, con un tema que no está incorporado al orden del día, por lo tanto, solicito tenga presente esta cuestión para que conste la versión taquigráfica. Cualquier intento de avanzar con esa moción que no se entendió de qué se trataba será nula, de nulidad absoluta. Ninguna resolución que derive de esa moción puede tener validez legal a los efectos que correspondan. Así que, señor presidente, coincidiendo con la propuesta del concejal As, voy a solicitar también que continuemos con el orden del día tal cual estaba establecido, sin hacer la consideración política que, como bien ha señalado el concejal predominante, por supuesto que ya generan en el cuerpo una cuestión que por nadie querida. Nosotros hemos venido acá con la absoluta buena voluntad de llevar adelante una sesión en términos como lo habíamos acordado, permitiendo el ingreso de los expedientes, dándole al Ejecutivo la oportunidad de ingresar al menos una semana antes de lo que habíamos pactado inicial, que era comenzar las sesiones ordinarias dentro de una semana. Así que hemos venido con la mejor buena voluntad y nos hemos encontrado con un puñal bajo el poncho que se pretendió acá hacer ver en el momento menos indicado. Es todo, señor presidente. Concejal tú. Sí, señor presidente. Para explicar brevemente lo que ha sucedido. Nosotros, de acuerdo a yo he nombrado el reglamento y por ende cada uno tiene que tener en cuenta las normas que están dentro de nuestro reglamento. El artículo 67 dice que en la primera sesión posterior a la preparatoria se deben hacer con las comisiones permanentes. Se deben componer las comisiones permanentes. El artículo 96 de nuestro reglamento, no tengo necesidad de ser explícito, sino que cuando digo reglamento digo todo, habla de que también se puede presentar e-watch durante la sesión, no habla en ningún momento del momento exacto para la redundancia. Y por último, haciendo eco de un concejal predominante, el artículo 151 habla en los casos de despacho de comisión, habla en los casos de ordenanzas, en los casos de resolución, comunicación y declaración, no se necesita hacer el procedimiento al cual aluden los concejales propietarios. Por ello, creemos nosotros que la delegación en su presidente del Consejo Liberante, en usted, es una cosa que debemos hacerla por obligación y cumpliendo el reglamento. Por ello es que esa fue la moción aprobada por el juez. De ninguna manera comprobada ninguna moción de esa característica. También introducimos un asunto que no estaba. Concejal Vallejo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, acá ya se han hecho las consideraciones políticas, me remito a ellas. Me parece que el concejal ha sido suficientemente claro. Esto, aparte de ser una maniobra que ha pretendido de alguna manera que haga irregular la confianza entre los concejales, porque esto no se había hablado. Como bien dijo también el concejal López Simón, se aparta de lo que establece la normativa, la Carta Orgánica y el reglamento. Yo no voy a pedir que se lea, voy a leer yo otra vez para que quede constancia en la versión taquigráfica lo que establece el artículo 151 de nuestro reglamento. Permiso, señor presidente, para leer. Los expedientes que no tengan despacho de comisión, salvo que se trate de una resolución, comunicación o declaración, porque ellas no necesitan el despacho, deberán tratarse de la siguiente manera. Se requiere el voto de los 2/3 de los concejales presentes para solicitar el tratamiento. Se requiere la mayoría siempre para constituir una comisión, emitir el despacho, levantar el estado de comisión. Lo que tiene que quedar claro es que aún en la interpretación
apreciación errónea que hace el concejal Stuck, lo que está clarito acá es que hacían falta dos votaciones. Una, como bien dice, los proyectos pueden presentarse en boche, pero se necesitaban dos votaciones. Una, a los efectos de ingresar el proyecto de resolución en boche, y una posterior para poder aprobarlo. Y lo que... ¿Está bien? Yo me remito a lo que dice. Entonces, se votó algo que no se había ingresado previamente, aún entendiendo que puede ser una mayoría sí. Eso es todo lo que quiero manifestar. Quiero que quede en la versión taquigráfica respecto de las futuras acciones legales que se pueden iniciar. Gracias. Concejal Adari. Sí. ¿Quién preside, presidente? ¿Puede hablar vos que hable el presidente? Concejal Adari, tiene la palabra. Sí, señor presidente y concejales. La verdad que yo no puedo hablar con la justeza que los que me han precedido por mi ignorancia de muchas cuestiones que son del aspecto judicial. Obviamente, lo del reglamento es un tema que hemos venido conversando toda la mañana. Pero quiero hablar como persona, como ciudadano y como representante de un grupo de la población importante que nos ha acompañado con su voto en las elecciones anteriores. Y una cosa que es muy sensible, fue imposible, señor presidente. Yo entiendo lo que significan chicanas y distintas maniobras desde el punto de vista político, pero quiero dejar bien claro que esto es para mí una vergüenza muy significativa. Me siento muy dolido porque he visto declaraciones de todos los integrantes de este cuerpo hablando de concordia, de tirar para adelante, de acompañar. No ha sido posible escuchar la propuesta in voce del concejal Stuck. Me parece una burla absoluta para todo lo que representamos un mandato de la población, discutir y encima que algunos hayan intentado aprobar algo que no existe, porque la propuesta no fue ni escuchada, ni puesta a debate, ni nada. Realmente me siento como ciudadano realmente ofendido y vulnerado en los derechos de poder participar libremente en una discusión. Y lo quiero dejar bien en claro y sentado, que independientemente de todas las resoluciones y de todo lo que diga nuestro reglamento, la sensación de una falta de respeto muy significativa de no haber podido ni siquiera escuchar qué es lo que propuso, porque la propuesta no fue puesta. Es realmente muy lamentable lo que hemos vivido en estos momentos. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada voy a pedir permiso para leer los artículos del reglamento. Artículo 95. Todo proyecto se presentará en la mesa de entrada del Consejo por escrito y firmado por su autor o autores hasta la hora 20 del día anterior a la sesión, para que figure en el orden del día impreso como asunto de entrada. Si se presentara algún proyecto pasado ese horario y razones de urgencia no exijan, se podrá solicitar su inclusión en el orden del día en la misma sesión, una vez que se haya dado lectura a los asuntos entrados. Artículo 107. Las mociones de sobretablas o podrán formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados, no podrán, formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados, a menos que lo sean a favor de uno de ellos. Pero en este último caso, la moción será considerada por el Consejo una vez terminada la aclaración de todos los asuntos entrados. O sea, como fuere, señor presidente, nunca se pudo haber aprobado nada porque estábamos todavía tratando los asuntos entrados. No hemos terminado de aprobar los asuntos entrados, que si algún concejal por ahí se confunde o no sabe lo que son, el orden del día dice arriba asuntos entrados. Cuando se termina todo lo que dice asuntos entrados, se terminó, ahí pueden empezar y tratar otro proyecto. Concretamente, esto es una cuestión formal en la cual tampoco voy a redundar porque los colegas propiamente ya esbozaron las otras aristas del tema. Voy a seguir haciendo una consideración política, señor presidente, entendiendo que si nosotros estamos aquí sentados, si muchos de nosotros no pudimos acceder a todos los expedientes que hubiéramos querido dentro del día, si no lo pudimos estudiar como lo amerita, como la función amerita, es porque pusimos la mayor buena voluntad
producto del pedido personal que nos realizó el intendente el día martes, cuando terminaba la sesión inaugural, la apertura de la sesión ordinaria. Nos planteó que su intención era simplemente ganar una semana en el ingreso del expediente para tratar. Ahora, encontrarnos con que en esta sesión, donde veníamos a tratar un orden del día, al cual en muchos expedientes no pudimos acceder por la forma por el tiempo, digamos, de que se inscribió, no tuvimos conocimiento, el residente vino a firmar los expedientes y pudimos acceder. Encontrarnos con esto, la verdad que es una deslealtad en términos políticos y un mal inicio de sesiones. Nosotros, como dijo el concejal predominante, todos nos hemos expresado en el sentido de buscar entendimiento. El mensaje final del intendente en el discurso del martes fue apelar a eso, a trabajar todos juntos, a bajarnos de los pedestales, como dijo, a buscar priorizar el bien de la comunidad, de los vecinos. Y en ese aspecto le dimos la bienvenida a ese mensaje y actuamos en consecuencia. No vemos esa reciprocidad en algunos colegas aquí, y sorprende a usted, señor presidente, porque puedo entender de algunos colegas que se dejen, que no estén conformes, digamos, con el trabajo en unidad, que no se hayan adaptado al cambio que se vive en Argentina, que estén en una posición de resentimiento, de rechazo a la concordia, pero no puedo entenderlo de usted, señor presidente, que tiene que conducir este cuerpo y que tiene que hacerlo bregando por el diálogo entre todos. Porque hubiera esperado al menos en la labor parlamentaria, que no quisieron hacer, porque quisieron pasar la sesión y le pedimos hacer labor parlamentaria, quisieron no hacerla porque tenían este interés oscuro escondido dentro de los bolsillos. O sea, esto fue premeditado, quisieron imponer un proyecto de no sabemos qué, cuando esto tiene que dejarse llevar de la mano de la política. Lo que no pueden hacer es imponer por la fuerza algo que la política tendría que resolver. Vuelvo a decirlo. Nosotros actualmente tenemos la discusión de las comisiones, esa es una realidad que tenemos, y nos la tenemos que dar entre sectores políticos que somos. Pero el problema está en que evidentemente el sector que ustedes integran no entiende que perdió las elecciones. Y no entiende que la conformación del cuerpo ya no es más la que era el año pasado. No entiende que este cuerpo es un cuerpo con otra composición muy heterogéneo y numéricamente parejo. Entonces, si queremos llevar adelante las iniciativas de todos los colegas, tenemos que buscar la forma de dialogar y de consensuar. Si en el primer intento de esto, que es conformación de comisiones, nos quieren imponer, y encima ni siquiera nos lo imponen formalmente, porque si ustedes metían un proyecto, lo tratábamos y lo discutíamos, ni siquiera se toman el trabajo de hacer las cosas formalmente como corresponden. O sea, su improvisación y su falta de voluntad política de acordar lo lleva a este tipo de medidas que no contribuyen en nada y no van de la mano del tiempo que estamos viviendo y que la ciudadanía demanda. Creo que todavía queda tiempo de recapacitar, señor presidente, y de dar marcha atrás con esto y que sigamos el proceso de diálogo para la conformación de posiciones. Podemos estar de acuerdo o no, y si no nos ponemos de acuerdo se tratará un proyecto y se aprobará y se resolverá una conformación de comisiones. Lo que no podemos permitir es que esta desprolijidad, este proyecto o lo que sea que emocionó el concejal Stubb, pasible de nulidad absoluta, como dijo el colega López Simoni, sea lo que marque el inicio de la sesión. Creo que en virtud de lo expresado, señor presidente, por los colegas, le pedimos que recapaciten y que retiren esto o den por no presentado o por no hecho esta declaración que no sabemos qué consiste porque no hay nada que la respalde, no hay un papel y ni siquiera se hizo en el tiempo y el momento oportuno. Gracias, señor presidente. Le ha pedido al concejal Romero una concesión antes de hacer uso de la palabra, un pequeño cuarto intermedio por cuestiones personales, ¿sí? 5 o 10 minutos ya vuelvo. Puede ser en la marca nomás. Aprobó. Gracias. En el intermedio tiene la palabra el concejal Páez. Gracias, señor presidente, para solicitar el nuevo cuarto intermedio hasta mañana a las 10 de la mañana, por favor. A consideración de la solicitud del nuevo cuarto intermedio para continuar la sesión el día de mañana hasta el día de mañana a las 10 horas. Consideración, aprobado.